Capítulo 6. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Rumi había visto y oído mucho en su corta carrera, pero la historia que se le presentó era algo completamente diferente. Había oído hablar de todo tipo de historias de origen y peculiaridades de otros héroes y villanos, pero ninguna era comparable a un niño sin Kirkles que desde los 4 años fue ridiculizado y rechazado por el mundo que lo rodeaba, sin nadie que creyera en él. Eso solo arrojó una luz completamente nueva sobre Izuku para ella. Ella tenía mucho más respeto por su coraje y empuje. Era una historia tan absurda que no lo creerías si alguien te lo contara, pero dos cosas detuvieron ese pensamiento. Su tiempo había sido corto hasta ahora, pero Rumi podía decir que Izuku no era un mentiroso. En segundo lugar, aunque había estado en contra al principio, Gran Torino no dijo nada en contra de la decisión de Izuku de decírselo. A lo largo de toda la historia, no se sorprendió ni negó nada de lo que dijo Izuku. Se pasó una mano por la cara con suavidad para ordenar sus pensamientos y procesar todo lo que acababa de aprender. La sorpresa ni siquiera podía comenzar a describir cómo se sentía, pero varias cosas se le antojaron como grietas en una armadura. ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué no estás sorprendido? ¿Por qué la necesidad de transmitir este poder? Estoy tan confundido. Lo estaba haciendo mucho mejor de lo que se podía esperar, pero había tantas cosas sin respuesta que su primera mirada la llevó a Izuku, pero se volvió cuando Gran Torino tosió. Puedo tomar los dos últimos, pero él también tendrá que explicar por qué te lo dijo. Todavía estoy en contra de esto, pero no es mi decisión. Miruko vio al hombre mayor refunfuñar para sí mismo sobre la situación antes de volverse hacia Izuku. Normalmente, habría esperado un tartamudeo, sonrojo o alguna reacción con toda su atención en él, pero Izuku tenía un fuego frío y claro en sus ojos. Leer a la gente siempre ha sido algo en lo que fui realmente bueno. Esa es parte de la razón por la que comencé mis libros de análisis de héroes. A decir verdad, he sentido una profunda necesidad durante un tiempo de decirle a alguien que esto no es algo que puedas asumir solo. He tenido a All Might y sus amigos que sabían compartir la carga, pero nadie que pudiera reclamar como mío. Honestamente, sabía en el fondo que podía confiar en ti, Miruko, no sé por qué, pero lo sabía. Izuku le pasó una pequeña sonrisa, pero el peso de todo lo que había detrás hizo que su pecho se apretara con fuerza. Disminuyó levemente cuando apretó una mano frente a su pecho y luego se volvió hacia Gran Torino. No me sorprende lo poco que te dijo Toshinori. Probablemente piensa que te está protegiendo, pero cuanto menos sabes, más peligro corres. All Might es el octavo poseedor de One for All, su mentor, y mi amiga Nana Shimura fue la séptima. Mi promesa a ella de cuidar de Toshinori es la razón por la que entrené a All Might. Es posible que desee sentarse para este niño. La razón por la que One for All se ha transmitido y continúa está directamente relacionada con su origen. Es la historia de dos hermanos que se odiaban y se amaban. Si piensas en All Might como la luz brillante y el pilar de héroes, también hay una oscuridad que perdura. El comienzo de One for All comienza con su mayor enemigo y contraparte All for One. Gran Torino prácticamente aplastó sus manos juntas, y Miruko vio a Izuku estar completamente herido. Parecía como si desde lo más profundo de su alma esas palabras lo golpearan como un rayo. Izuku sintió que era correcto compartir su secreto con Miruko. All Might había dicho que dependía de él y Gran Torino había estado en contra. Sin embargo, en el fondo sabía que era lo que quería y era lo correcto. Sin embargo, lo que no esperaba era el terrible origen de su Kirk. Después de la reunión tardía, Miruko se había retirado a su habitación diciendo que necesitaba dormir antes del entrenamiento de mañana. Izuku se inclinó a estar de acuerdo, pero le preguntó brevemente a Gran Torino si sabía algo sobre las visiones que tenía. Le dijo a Izuku que Nana había mencionado una vez algo similar, pero solo que era breve. Sin embargo, lo que más circulaba por su mente era All for One. Izuku no tenía idea de que existía un ser así. Cuando Gran Torino le dijo que era el villano que había hecho un agujero en las entrañas de All Might, se puso pálido como un fantasma. Era como si el nombre en sí tuviera poder. Una vez que su cabeza golpeó la almohada, el mundo se volvió negro. Izuku se encontró de pie junto a 7 personas, mientras su cuerpo estaba cubierto de humo negro y clavado en el lugar. Las cifras eran todas claras, excepto las 3 al final. Reconoció una como una imagen vaga de All Might, como si aún se estuviera desarrollando. En cuanto a los 2 al final, estaban profundamente delineados en sombras negras, y no podía ver nada más que un contorno. Reconoció a 2 de los usuarios anteriores como los del incidente que tuvo en la tienda, la mujer áspera pero hermosa, y el hombre calvo y de anchos hombros. Izuku también pudo ver claramente otras 2 figuras. Una tenía 2 marcas o cicatrices que recorrían su rostro, y la otra era un hombre de cabello oscuro que vestía un abrigo de cuello alto. Cuando hizo un conteo rápido, se dio cuenta de que solo se contaban 8. Un día, la norma de la humanidad se desmoronó repentinamente. En esa época caótica, había una figura que unía a las personas más rápido que nadie. Izuku miró hacia adelante y vio la figura que faltaba de pie frente a él, como si estuviera representando una película. Estaba el joven y de aspecto frágil que seguía acercándose a él. Debe ser el primero. Izuku intentó hablar, pero su boca estaba envuelta en sombras. Entonces sus ojos miraron hacia adelante, y su espalda estaba rígida. Frente al primero había un hombre que decía ser su hermano. Su voz por sí sola casi hizo que Izuku vomitara, pero no tenía boca ni cuerpo. Sabía en el fondo que era el mal supremo que se esperaba que enfrentara. Como una horrible pesadilla, escena tras escena que se desarrollaba ante él mientras veía a los hermanos oponerse a los ideales. Uno estaba retorcido y creía que el mundo debería ser domesticado por el miedo y la falsa lealtad. El otro estaba de pie con un cuerpo débil, pero un espíritu recto e inquebrantable, más fuerte que cualquier otro. Vio a su predecesor ser ridiculizado y humillado sin ningún poder ni misericordia, pero sus creencias nunca flaquearon y sus ojos brillaron. El tiempo parecía no tener sentido mientras Izuku observaba lo que creía que eran recuerdos de la primera jugada. All Might había mencionado una vez que One for All fue creado por la fusión desconocida de 2 peculiaridades, y tenía la sensación de hundimiento. ¿Hacia dónde se dirigía esto? Flash tras flash, recuerdo tras recuerdo iba y venía mientras veía al primer usuario sufrir y agonizar. Vio a los hermanos discutir y pelear por sus convicciones repetidamente, pero luego algo cambió. El recuerdo en sí parecía jugar en una luz más oscura. El hermano que Izuku ahora sabía que era All for One habló de un don que el poder acumulado e incluso alguien débil podría usar. Izuku luego vio cómo agarraba la cabeza de sus predecesores y no podía hacer nada para detenerlo. De repente, el mundo brilló intensamente e Izuku se vio obligado a cerrar los ojos. Entonces, ¿eres el noveno? Te he estado esperando por mucho tiempo, pero también siento que apenas tuve que esperar. De pie frente a él y hablándole directamente estaba el hermano menor. Su origen, el primer usuario de One for All, no podía responder, pero Izuku estaba completamente tranquilo mientras observaba. Quería mostrarte un poco más, pero solo puedes manejar algunas cosas en este momento. Sin embargo, tu cuerpo crece y se ajusta rápido. Tengo grandes esperanzas de que nuestra batalla finalmente pueda terminar. Todos hemos pasado mucho tiempo el punto de la singularidad. Tú, aunque no se preocupe, no estás solo. De repente, acercándose a él con todas las manos levantadas, estaban los 8 usuarios anteriores de One for All. Izuku levantó la mano con plena confianza y agarró la mano del primero. Es hora de que finalmente nos unamos como uno solo.
No puedo esperar a verte de nuevo, pero todavía no es hora para mí. Solo recuerda que siempre estamos contigo. Otro destello brillante e Izuku descubrió que los demás se habían ido, y se quedó solo frente al hombre calvo y de anchos hombros que había visto antes. No estás solo, de hecho, ha llegado el momento. Nuestro poder ya no puede ser usado con pensamientos ociosos, parece que estoy en un límite de tiempo por ahora. Escucha chico, nuestros factores de Kirk se fusionaron con One for All, han ido creciendo y también One for All. Tienes suerte de que yo sea el primero, tengo un gran Kirk, ¿sabes? One for All ha pasado a través de 8 personas antes de finalmente aterrizar en ti, el noveno. Escucha bien, vas a desarrollar 6 quirks diferentes, escucha tu corazón, si realmente eres nuestro sucesor, eso es todo lo que necesitas. Usa los iluminanos, completa One for All y elimina All for One. Pero ya debes saber lo más importante, estamos contigo. Izuku se sentó derecho en un sudor frío, su mente atrapó su cuerpo y se enfrió rápidamente. Lo que había visto era demasiado real y claro para ser un sueño. Por otro lado, casi no podía creer lo que había oído. 6 nuevos Kirk para aprender y dominar. Apenas había comenzado a aferrarse a lo que pensaba que era uno para todos, resulta que su poder era mucho más de lo que él creía. Fue a coger su teléfono y comprobar la hora, mientras que un pequeño zarcillo negro salió disparado de su antebrazo y envolvió el dispositivo. Sobresaltado por el repentino zarcillo y un ligero dolor pulsante, echó el brazo hacia atrás desafortunadamente, junto con el movimiento vino el zarcillo y su teléfono, lo golpeó en la cara y cayó hacia atrás en su cama. Jaja, eso fue un chico bastante gracioso. Ese es mi Kirk Blackwood, úsalo bien, ese es un Kirk de primer nivel que sabes. Izuku escuchó la voz resonar profundamente en su núcleo antes de que lo dejara como una brisa pasajera. Estaba aterrorizado, pero también extremadamente feliz. Era como si fuera un niño nuevamente y le hubieran entregado un nuevo póster o figura de acción con el tema de All Might. La hora en su teléfono le dijo que aún era antes de su hora de preparar el desayuno, así que Izuku se sentó y se quitó la camisa. Con esta nueva habilidad manifestándose, quería probarla de inmediato. Eso también significaba que necesitaba ver de dónde venía. Después de experimentar un poco, pudo hacer que los pequeños zarcillos se manifestaran con solo una pequeña punzada de dolor. También podía hacerlos aparecer desde cualquier lugar. Si estaba en su brazo, Izuku también se enteró de que en su mayoría estaban dirigidos por su voluntad o pensamientos. Tenía 5 zarcillos en su brazo unidos a diferentes superficies y direcciones. Cuando escuchó un ligero golpe en la puerta y Rumi entró. Pensé que me despertaría, no estoy lo suficientemente despierto para esto todavía. Ve a preparar el desayuno y ponte una camisa. Un pequeño rubor vino de Izuku cuando le dio la espalda y Miruko cerró la puerta, agarró su camisa desechada y se dirigió hacia la cocina. Una vez vio a Imari lavar su plato usado antes de dirigirse a las oficinas con una pregunta en su rostro para Miruko, ella se encogió de hombros y se cubrió con otra camiseta de entrenamiento sin mangas que le hizo bajar los ojos ligeramente. Imari siempre ha sido un madrugador, solo estás preparando comida para mí, el anciano, y para ti. Miruko tenía lo que Izuku solo podía describir como cabecera de cama, su cabello estaba revuelto y desparramado mientras soltaba un pequeño bostezo. Era otra imagen que consideraba linda y se había grabado en su memoria. Ella levantó los brazos para estirar los músculos y él miró la piel de trigo expuesta alrededor de su cintura antes de dirigirse a la cocina. Entonces, ¿qué fue eso? Todavía estoy encontrando que todo este Kirk pasó a través de las edades y la última cosa malvada es difícil de digerir. Por otra parte, he visto algunos Kirk extraños, así que, ¿qué eran esos zarcillos negros? No tenía sentido al principio, pero ahora que sé que tienes un superdon, tiene sentido porque estabas flotando, y tus brazos brillaban negros. Miruko había dicho más, pero de repente escuchó un chasquido de madera y tanto ella como Izuku se volvieron para ver que Gran Torino había dejado caer su bastón. Dijiste que estaba flotando, eso suena como el Kirk de Nana. Se volvió hacia ella antes de que sus ojos se dispararan repentinamente hacia Izuku cuando se frotó la parte posterior de la cabeza y soltó una suave risa. Izuku había logrado reconstruir que la mujer que había visto era la maestra de All Might, Nana Shimura, por lo que Gran Torino había dicho brevemente de ella ayer. Eso, y desde las sombras que podía ver, ella era la única usuaria de One for All. De hecho, tenía algo que quería preguntarte ayer con respecto a One for All, pero nos desviamos cuando quería contarle a Miruko sobre mi Kirk. La mayoría de las respuestas que estaba buscando se resolvieron, pero no estoy seguro de que creas lo que ya te lo dije. Lo mejor es mostrarte, en este caso creo que ver para creer. Izuku luego levantó su brazo y enfocó su deseo, un zarcillo negro salió disparado y agarró el bastón de Gran Torino. Entonces, déjame aclarar esto, además del nivel literal de fuerza de All Might, 6 Kirk adicionales se están desarrollando dentro de ti. Rumi había dormido ligeramente la noche anterior, pero había aceptado todo lo que había escuchado como verdad. En el fondo, se sintió halagada por la confianza que Izuku tenía en ella, pensó que también era imprudente mientras interrogaba al chico frente a ella, tuvo que detenerse y pensar en las ramificaciones. Incluso después de que había pasado un día, ella sabía que él trabajaba duro y recogía las cosas rápidamente, pero también sabía que él tendía a concentrarse demasiado en las cosas y desviarse. Ahora que sabía sobre su relación con All Might tenía más sentido, pero él había estado tan concentrado en usar el poder de All Might que había obstaculizado su propio progreso. Ella notó que lo estaba haciendo mejor con eso y lo llamó superer, pero no creía que esto fuera una distracción que pudiera tener ahora. Una semana era todo el tiempo que tenía con él ahora para el estudio del trabajo, y en ese tiempo estaba empeñada en enseñarle todo lo mejor que pudiera. Su nombre ahora estaba unido a Izuku. Si regresaba a su clase y era algo menos que el mejor en comparación con el resto de sus compañeros de clase, eso sería una mancha para ella. Ella había visto su fuerza y determinación, pero tenía que trazar una línea sobre lo que podía y le enseñaría mientras él estuviera en su agencia. No te lo tomes a mal, pero es un mal momento. Me siento extremadamente honrado de que me hayas confiado este secreto, y ahora puedo dirigir tu entrenamiento con mucha más facilidad. Sin embargo, cualquier cosa aparte del aspecto original de One for All solo debe entrenarse en su propio tiempo. Ya dijo que acababa de obtener el control de Full Code. Nos enfocaremos en aumentar su habilidad con eso mientras fortalece su base. Cualquier otra cosa debe posponerse por el momento. Sé por experiencia que si intentas hacer demasiadas cosas a la vez, te quemas. Dijo su pieza mientras le indicaba a Izuku que terminara su desayuno. Por el rabillo del ojo vio que Gran Torino estaba de acuerdo con ella, pero todavía estaba casi catatónico después de enterarse de que Izuku usaría a sus amigos fallecidos. Kirk comió la comida colocada frente a él lentamente mientras recuperaba sus pensamientos. Una vez que hubo comido y dejado su plato para que Izuku lo limpiara, se puso de pie. Me pondré en contacto con All Might y le pondré al día sobre este desarrollo repentino. Deberíamos poder recopilar información sobre los usuarios anteriores de One for All. Más tarde, antes de que ambos salgan a patrullar, tendré un spar con ustedes. No es bueno pelear con una sola persona durante demasiado tiempo, empiezas a adquirir sus hábitos. Eventualmente tendrás que aprender a usar los otros quirks que se te otorgaron, por lo que dijiste, parece que este Black Whip ya se ha manifestado.
También basado en la mención de Miruko sobre ti en la tienda y tu sueño barra visión y cómo fue descrito, parece que ya estás desarrollando Nana's Kirk también. Haré que All Might haga un informe más detallado más tarde, pero cuando peleemos, debería poder darte un resumen de Float. Gran Torino se alejó con su bastón para agarrar un teléfono. Miruko dejó sus platos y le dijo a Izuku que se reuniera con ella en el segundo piso. Cuando terminara dejó la mesa y pasó rápidamente por la sala de entrenamiento del tercer piso antes de llegar al gimnasio del segundo piso. La mayor parte del día anterior se había gastado midiendo dónde estaba Izuku y en qué quería mejorar. Hoy se concentraría en resolver sus debilidades antes de mejorar sus fortalezas. Se limpió una sección del piso y colocó tapetes para un acolchado suave. El estilo que quería enseñarle a Izuku se basaba en la velocidad, la flexibilidad y la fuerza de las piernas. Tenía uno de esos. Flexibilidad y la fuerza de sus piernas necesitaba trabajar. Cierto que su Kirk podía aumentar eso con Full Cowl, pero ella creía que debería ser tan fuerte como pudieras por ti mismo, y luego la técnica llenó el vacío. Izuku había terminado y estaba de pie frente a ella justo después de tener todo lo que necesitaba listo. Ella le pidió que hiciera estiramientos básicos y que siguiera su ejemplo de nuevo. Una vez que estuvieron preparados, lo inició con ejercicios más duros destinados a aumentar su flexibilidad. Cuando él luchó por pasar los dedos de los pies desde una posición sentada, ella lo empujó y ayudó ligeramente. La ligera presión que emanaba de su pecho fue ignorada, al igual que el leve enrojecimiento del rostro de Izuku. En el fondo de su mente se sentía justificada al saber que podía provocar una reacción, pero necesitaba concentrarse en el entrenamiento. Su mente estaba fuertemente bloqueada mientras continuaba con cada ejercicio. El tiempo pasó rápidamente, hizo que Izuku hiciera algunos estiramientos para refrescarse y tomó agua de una pequeña nevera escondida en la esquina. Una vez que también le pasó una toalla y terminó el descanso, comenzó los días entrenando en serio. Lo hizo pararse a un lado mientras explicaba una patada paso a paso y luego la repitió unas 10 veces. Luego, a Izuku se le asignó la tarea de replicarlo lo mejor que pudo. Su primer intento lo dejó boca abajo y ella tuvo que reprimir una risa. Miruko extendió una mano y lo ayudó a retroceder mientras Izuku se restablecía a la postura básica. Ella lo corrigió y le dio consejos a lo largo del día mientras él practicaba la misma patada una y otra vez. Para cuando perdió la cuenta después de aproximadamente 100 patadas y correcciones, pidió un descanso para almorzar. En la mesa después de que se hizo la comida, Gran Torino les dio un desglose de lo que le había dicho a All Might y su respuesta también se había sorprendido, pero estaba de acuerdo con Gran Torino y Miruko. Hasta que hayan compilado más información sobre los usuarios anteriores, sería mejor enfocar a Izuku en una cosa. Sin embargo, cuando fue a lavar los platos, Gran Torino pidió hablar con ella a la vuelta de la esquina. Quiero intentarlo antes de que reanude el entrenamiento y la patrulla, pero hay algo más. Claramente, All Might conoce mejor al niño, pero todavía no creo que sea prudente compartir el secreto de One for All. ¿Sabes? Aunque no hay nada para eso, sin importar cómo me sienta, aún haré saber mis pensamientos. Mi amigo eligió All Might y dio su vida por él a su vez eligió a Izuku. Ese chico confía en ti mucho más de lo que debería, sería prudente no traicionar esa confianza. Luego se dirigió a la sala de entrenamiento con la intención de tener su combate con Izuku. Rumi se quedó sin palabras, pero ella sabía lo que estaba tratando de decir. Ella no había elegido compartir este secreto con ella, pero ahora era parte de él en el fondo de su mente para procesar todo. Estaba tratando la situación como un villano, observar, comprender, adaptarse y luego aplastar. Con este caso, el enamoramiento estaba más en la línea de aceptación, ya que todo estaba unido por Izuku. Sin embargo, hizo que fuera fácil devolverle la confianza depositada en ella. Desde un lado, vio los dos golpes comerciales mientras Gran Torino le quitaba algo de óxido e Izuku pulía su velocidad de activación de Full Cowl. Sus sentimientos sobre la cuestión de tener que compartir a Izuku todavía estaban bastante confusos. Ella entendió por qué Gran Torino había sido tan insistente al principio, pero ahora que sabía sobre One for All, le molestaba que no fuera el enfoque completo de Izuku. El pensamiento fue dejado de lado mientras se lanzaba hacia adelante y le daba una patada a Izuku. Le complació ver que su conciencia del medio ambiente había mejorado, pero la patada que usó para contrarrestarla todavía era débil y desequilibrada. Ella barrió fácilmente sus piernas y él se estrelló primero contra el suelo. Sintió que algo de la ira la abandonaba por eso, pero también quería su entrenamiento para ella sola. Ese pensamiento fue lo que le provocó una punzada en el corazón que no pudo y no quiso entender. El entrenamiento continuó mientras ella y Gran Torino intercambiaban turnos o trabajaban juntos para atacar a Izuku durante el combate y mejorar su experiencia. Para Rumi eso la dejó en conflicto. Después de todo lo que había aprendido y todo lo que él había pasado, Izuku todavía actuaba bastante manso. Todos sus logros y todas sus fortalezas, sin embargo, carecía de una verdadera columna vertebral. Vamos a trabajar en tu confianza. Hasta que yo diga lo contrario, todas las decisiones o llamadas mientras estemos patrullando serán tuyas. Necesitas tener más confianza en ti mismo. Si quieres ser un gran héroe, habrá momentos en los que debes ser un líder. No lo digo a la ligera, pero tienes el tipo de poder que puede inspirar, pero si no tienes la voluntad o la voz para respaldarlo, no significa nada. Miruko dio su decisión mientras Izuku estaba acostado boca arriba, acumulando aire en sus pulmones. Algo sobre verlo ser tan dócil realmente golpeó un nervio que no le sentó bien. El entrenamiento terminó para que pudieran prepararse para la patrulla. Cuando dejó a Izuku tirada en el suelo, se retiró para ducharse. Había sido bastante grosera y rápida con él, pero estaba molesta por una razón que no podía identificar. Mientras el agua caía en cascada por su cuerpo y lavó su ira y sudor, supo que no había nada que excusara su comportamiento. Decir perdón negaría sus palabras, pero aún se sentía mal por cómo lo había expresado. Izuku era una buena persona, y había puesto más confianza en ella de lo que pensaba que se merecía considerando lo poco que se conocían. Eso le habló, él la había mirado por ella misma y no por el héroe, y la consideró digna de confianza. Un pequeño calor se acumuló en el centro de su pecho y no pudo ubicarlo. Se había secado el pelo y se había puesto el leotardo, pero el calor no la dejaba. No fue desagradable, pero también se sintió como si un peso fuera presionado contra su corazón. Cuanto más tiempo estaba cerca de Izuku, más pesado se sentía, pero también la hacía sentir físicamente más liviana. Una vez que estuvo completamente vestida, esperó en el piso de la base y después de que pasaron 10 minutos, Izuku estaba lista para partir como ella le había dicho. Izuku tenía el control y tomaría todas las decisiones. Quería que este entrenamiento fuera en dos partes. La primera y más importante sería hacerse cargo de las situaciones como héroe e independiente. La segunda razón y el problema más grande al que se enfrentaba Izuku era que necesitaba tener más
desconfianza. La patrulla era lenta y tropezó algunas veces. Al decidir qué hacer, ella observó desde su espalda y se dio cuenta de una cosa importante. Izuku pensó demasiado y con demasiada fuerza. Sus acciones en sí mismas fueron casi perfectas, pero fue su inacción de decisiones lo que lo frenó. Ella lo vio ayer cuando perseguía al ladrón de billeteras. Sus acciones y juicio fueron rápidos y tajantes, pero buscó la confirmación de sus elecciones. Quizás un efecto secundario de cómo creció siendo acosado y era un individuo manso. Incluso podría haber surgido de que él se creía inútil cuando no tenía Kirkles. Izuku siempre miraba a los demás en busca de confirmación antes de actuar. Tenía todas las grandes cualidades de un líder, pero se contuvo. Rumi negó con la cabeza con decepción, pero pensó en formas de trabajar con él. La confianza parece ser realmente su mayor defecto. Para alguien que es genial en todo lo demás, es sorprendente lo mucho que duda de sí mismo. Las cosas que ya ha hecho son mucho más valientes que incluso algunos héroes. También es una pena. Sería mucho más guapo si se hiciera valer. Ese pensamiento detuvo su movimiento y Miruko se golpeó las mejillas. Una vez que el pensamiento fue dejado de lado, vio a Izuku reír mientras balanceaba a los niños sobre sus bíceps. Era como un carrusel humano. Eso era lo segundo que había notado de principio a fin. Izuku tenía el corazón de lo que ella creía que eran las mejores cualidades de un héroe. En el momento en que vio a alguien necesitado, la indecisión pareció desvanecerse. De ahí que se encontraran ahora en un parque. Izuku había visto a uno de los niños tropezar y rascarse la rodilla. El niño había comenzado a llorar antes de que el padre pudiera alcanzarlos. Izuku se había ido corriendo sin pensarlo. Tenía una sonrisa brillante en su rostro y secó las lágrimas de los niños una vez que notaron que un héroe estaba frente a ellos. El niño tenía un rostro de puro brillo y la madre miraba desde un lado de su cinturón de herramientas. Izuku sacó un poco de agua en una botella de spray. Limpió y desinfectó la herida antes de aplicar una pequeña capa de gasa y atarla. El niño le sonrió. Izuku le devolvió la sonrisa cuando la madre le dio las gracias. En ese momento, había reunido una pequeña multitud y se convirtió en un columpio humano. Ella le había dado permiso cuando le pidió usar su don y sus nuevos látigos negros se usaron para sostener y balancear a los niños. La escena era casi pintoresca para ella. Cuando sintió un pequeño tirón en su mano, miró hacia abajo para ver a otro niño pequeño. Rumi nunca fue alguien a quien se pudiera acercar fácilmente, pero eso era lo que amaba de los niños. Ellos realmente no conocían el miedo. Todo lo que vieron fue un héroe y un brillo en sus ojos. Como tal, se encontró junto a Izuku mientras los niños colgaban de ella. Ambos se miraron y compartieron risas de alegría mientras pasaban la mayor parte de una hora con los niños del parque. Cuando llegó el momento de que todos se fueran a casa, los niños saludaron cansados y exhaustos mientras los padres agradecían a los héroes. Miruko notó una amplia y brillante sonrisa en el rostro de Izuku. Le causó una gran angustia desconocida mientras su corazón se apretó. Nunca le había pasado esto antes. La sensación era completamente nueva para ella y odiaba no saber qué era. No dolía, más bien dolía como si su cuerpo le estuviera diciendo que se estaba perdiendo algo. Izuku sacó algo en ella, sintió como si estuviera cambiando y mejorando como un héroe con él alrededor. Por absurdo que le pareciera el pensamiento, nunca en una de sus patrullas le habían dado las gracias con tanta sinceridad, ni se había divertido tanto. Había pensado en lo que hacía durante tanto tiempo como un trabajo, que había olvidado que no se trataba de ella. Para demostrar su fuerza y habilidad a quienes la rodeaban, se había levantado tan rápido como pudo sin tener en cuenta cómo eso la pintaba si estuviera sola de patrulla. Esos niños nunca le habrían pedido que jugara con ellos, pero Izuku había mostrado una amplia sonrisa y era el centro de la alegría que se transmitía. No creía que lo que había hecho estuviera mal, pero se preguntaba si tal vez otros a su alrededor merecían una oportunidad que ella no les había presentado. La oportunidad que le había dado a Izuku, aunque sin saberlo cuando envió su solicitud. Lo que más anhelaba pero se cerraba a quienes la rodeaban, la oportunidad de conocer a Surumi Usagiyama, no a Miruko el héroe. Espero que quiera saber más sobre mí. Por alguna razón, no puedo dejar de querer saber más sobre él. Rumi vio como Izuku se ponía un poco más alto y actuaba más rápido según su propio criterio. Mientras la patrulla continuaba, ella miró sus anchos hombros y de repente se sintió mucho más alto para ella que él. Tenía un puño apretado contra su pecho y su corazón le dolía dolorosamente contra su pecho. Capítulo 7. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Después de que terminó su patrulla, Izuku terminó la cena y todas sus tareas, excepto la lavandería. Miruko le había concedido una hora para entrenar con su nuevo poder. Cuando terminó, había progresado poco a pesar de que Gran Torino le contó sobre el Kirk de Nana y los consejos. Pensó que no sucedió nada con Blackwood. Pudo controlarlo un poco mejor, pero si lo usaba demasiado tiempo, demasiado rápido o intentaba hacer uno más grande que un hilo pequeño, le causaba un gran dolor. Se enfrió con un poco de agua y luego se dirigió hacia la habitación opuesta al baño. Miruko le dijo que ella ya había colocado toda la ropa sucia en el contenedor y que todo lo que tenía que hacer era cargar y hacer funcionar la máquina. Izuku abrió la puerta y se apresuró a encontrar la canasta. Rápidamente comenzó a cargar la ropa, pero se detuvo de repente. Su mano había aterrizado en algo suave y bastante redondo. Este trabajo de estudio me va a matar. Un gran rubor fue reprimido mientras Izuku deseaba que sus ojos no miraran la etiqueta de tamaño y cargaran el sostén en la máquina. Cuando su mano se encontró a continuación con un par de bragas, tuvo que reprimir un grito interno y rápidamente arrojó todo mientras comenzaba la carga. La hora en su teléfono le dijo a Miruko que era solo un poco antes de que normalmente se despertara. Comprobó de qué se trataba el timbre que la había despertado. Cuando lo hizo, una gran sonrisa se extendió ampliamente. La acción finalmente se había presentado en su camino y estaba lista para patearle el trasero, sin mencionar que podría encontrarse con Endeavor. Siempre le gustó la oportunidad de frotar su presencia en la cara del capullo. Le dio una sensación de satisfacción. Para ella también era fácil llevarse bien con Burlin. Ambos tenían una disposición ardiente y alegre sobre los enemigos duros. Miruko se estiró de su cama y golpeó ligeramente el suelo con el pie mientras sus músculos se tensaron y luego se relajaron. El sueño le había llegado con bastante tranquilidad, y con las noticias que le había proporcionado su teléfono, el día se perfilaba para ser aún mejor. Su ropa de dormir fue arrojada a una canasta sucia y recuperó un nuevo juego antes de salir a despertar a Izuku nuevamente con la imagen de él sin camisa todavía grabada en su mente. Un pequeño polvo de rosa roja en sus mejillas. Llamaría y pediría permiso para entrar, esta vez vestida y lista para el día que abriera la puerta. Doblada y colocada cuidadosamente a un lado estaba su ropa del lavado. Inclinó la cabeza con asombro de cuánto tiempo habían estado allí. Los recogió y volvió a entrar en su habitación brevemente para guardarlos antes de que pudiera llegar a la habitación de Izuku. Aunque el olor que captó su nariz la llevó a la cocina, Izuku ya estaba levantado y listo para el día. Quizás tampoco quería que se repitiera el día anterior. La saludó cortésmente antes de regresar a la comida. Su plato fue servido justo cuando Gran Torino salió. Le habían servido un plato de zanahorias al vapor junto con el plato principal. Una mirada a Gran Torino mostró que tenía un lado de taiyaki. Izuku dijo que no era muy bueno, pero cada día parecía estar mejorando su habilidad. Si la comida era algo por lo que pasar, Miruko normalmente se comía las zanahorias crudas, por lo
lo que las zanahorias al vapor y ligeramente rociadas con miel fueron una agradable sorpresa. Esta noche, perseguiremos al asesino de héroes en Osu, ya que ese entrenamiento será más liviano hoy. No creas que todavía no te pondré a prueba, esta noche será tu próxima prueba real de un héroe. Izuku la miró completamente conmocionado, pero Gran Torino expresó su opinión sobre el asunto. ¿Crees que es realmente prudente hacer algo así para un estudio de trabajo? Si él fuera tu pasante o compañero, estaría bien, ya que tendría licencia para actuar como héroe. No creo que sea prudente. Miruko entendió su punto, pero también se encogió de hombros. Leí sobre las leyes y presté atención, siempre que tenga permiso y la situación lo requiera, puede usar su Kirk sin problema. Si surgiera algún tipo de problema, yo sería el culpable de ser el que oficialmente vigila y responsable de sus acciones. Eso es algo para lo que estoy preparado, sin mencionar que ya se ha encontrado con el villano, está más listo de lo que piensas. La mayoría de las veces que busco grandes nombres de todos modos, las patrullas diarias son importantes para establecer la presencia y la confianza de un héroe en la comunidad. Sin embargo, si no sales y atrapas a personas que están perjudicando a la sociedad, no creo que tú eres un héroe. Esa es mi filosofía al respecto, puedes ser tan fuerte como Olmig, pero si el villano no le teme a tu pie, no estás ayudando. Miruko refutó sus afirmaciones y enfureció sus propias opiniones. Ella lo vio retroceder mientras su mirada se posaba en Izuku. Él parecía vacilante después de un momento, se recompuso y asintió con la cabeza hacia ella con resolución en sus ojos. Se terminó la comida y se lavaron los platos cuando Miruko se encontró en la sala de entrenamiento con Izuku. Dije que no te entrenaría en tus otras habilidades, pero quiero ver tu progreso. Muéstrame lo que has logrado y luego seguiremos adelante por hoy. Izuku asintió rápidamente ante la orden sugerida. Su progreso fue lento, pero al ver que acababa de recibir la habilidad, se sorprendió genuinamente. Muéstrame tu full cowl, dame lo mejor que puedas ahora mismo. Miruko observó atentamente cómo Izuku surgía con electricidad verde. Todavía no fue instantáneo, pero fue mucho más rápido al activarlo que cuando comenzaron solo 2 días antes. Él le dijo que también podía mantener el 5% sin ningún problema, y el 7% no le dolía ni le causaba un dolor excesivo si lo usaba por un minuto aquí y allá. Ella asintió orgullosa de su crecimiento y le hizo un gesto para atacar. Miruko lo esquivó fácilmente, pero se sorprendió cuando le dio una patada en la barbilla. El pie fue atrapado con facilidad y arrojó a Izuku contra una pared, pero la patada la había impresionado y él no había dejado caer full cowl. Su atención estaba completamente puesta en Izuku y comenzaron a entrenar en serio. Izuku había recogido su patada rápidamente y ya estaba emulando otros movimientos con los que había atacado, pero que no le había enseñado. Su ejecución y forma necesitaban trabajo, pero un burbujeo de orgullo estaba en su estómago cuando Izuku atacó de nuevo. Quería darle una lección y desapareció de su vista en un abrir y cerrar de ojos. Agachada con sus manos colocadas detrás de ella, pateó hacia adelante y una ráfaga de aire lanzó a Izuku a través de su rostro. Puede que no sea tan fuerte como el de él, pero pensaste que Olmig era el único que podía generar presión de viento con su poder. Todavía no voy a dar todo lo que sabes, si no empiezas a intentarlo pronto, podría tomar una siesta. Miruko sonrió cuando Izuku se encendió con fuego en sus ojos mientras avanzaba. La velocidad la impresionó y, con la mejora que había mencionado, creía que se había elevado a su límite del 7% de One for All. El disfrute era claro en su rostro mientras Miruko intercambiaba golpe tras golpe con Izuku. Ella terminó la pelea con un golpe sorpresa en su diafragma. Ese fue un momento de aprendizaje. Como muchos oponentes, él había estado tan concentrado en sus patadas que ignoró su puñetazo que fácilmente le había dejado sin aire. Jaleó y se atragantó por respirar cuando Miruko pidió un descanso por el momento. Izuku mejoró a un ritmo casi espantoso. Una vez más se alegró de haberlo pedido y él había aceptado en unos pocos días. Descubrió que le tenía cariño al joven y que él había cambiado para mejor, aunque solo fuera un poco. Había recibido cartas de fans antes, pero en los 2 días que Izuku había patrullado con ella, el número había aumentado drásticamente. La mayoría eran correos de fans normales que recibió como un héroe popular que también era mujer. Los más comunes pedían sus 3 tallas, esas siempre se eliminaban rápidamente, el resto eran de agradecimiento por las personas que había salvado o ayudado. Eso era lo que le recordaba todo el tiempo lo que significaba ser un héroe. Miró a su lado y vio como Izuku se frotaba el estómago y aspiraba aire. Una sonrisa se le hizo fácil antes de ponerse de pie. Solo porque decidió que hoy sería más liviano, eso no significaba que Izuku no obtendría lo mejor de ella, especialmente porque Gran Torino dijo que se sentaría fuera del entrenamiento de hoy hasta que fuera el momento de ir a la caza de Hero Killer con la atención de Izuku únicamente suya para entrenar. Una sonrisa de alegría le llegó y su pecho se apretó junto con su sonrisa. Todavía tenía que descubrir el sentimiento, pero había decidido que era un buen sentimiento y había dejado de lado todos los demás pensamientos al respecto. Una vez que Izuku se había rehidratado y recobrado el aliento, ella estaba sobre él nuevamente sin pausa. La esquivó y contraatacó lo mejor que pudo, pero aún así nunca estuvo cerca de tocarla. Disfrutaba de sus combates, a pesar de saber que era mucho más fuerte que él, se sentía bien. Moldear y dar forma a un estudiante tan maleable le trajo alegría que Izuku la mirara con tanta reverencia y absorbiera todo lo que ella le enseñó. Un giro de su cuerpo hizo que su cabello hasta la cintura girara a su alrededor. Los ojos de Izuku siguieron el movimiento. Su distracción le costó casi en una división completa. Miruko surgió de debajo de Izuku y llevó su pie directamente hacia su mandíbula con la cabeza echada hacia atrás y desorientado. Izuku se estrelló contra el suelo y aterrizó con fuerza. Se sentía un poco mal por el nivel de castigo que estaba aplicando, pero nada era mejor para aprender de los errores que los huesos rotos y los moretones. Miruko quería tener algunos combates antes de que hicieran una pausa para el almuerzo, pero también sabía que el descanso era importante como tal. Hizo que Izuku bebiera un poco más de agua antes de que hicieran algunos estiramientos de enfriamiento juntos. Ella lo guió sobre formas de mejorar su estilo y mejorar sus patadas. Una vez que había aprendido algunas posturas, trabajó en su flexibilidad nuevamente. ¿Has pensado en cómo vas a llamar tus nuevos movimientos? Una imagen en tu mente de lo que tu objetivo suele ayudar. Miruko le dio un consejo mientras le preguntaba qué había pensado Izuku. Estoy pensando en llamarlo Shot Style, dijo Izuku. Ella ladeó la cabeza. ¿Como una pistola? Miruko estaba genuinamente confundido, no creía que esa fuera la imagen que tendría. No más como el baloncesto. Estaba leyendo las noticias mientras pensaba en ello y encontré un artículo escrito sobre el deporte. Mencionaba que la mayoría de la gente solo prestaba atención a los brazos de los jugadores y la fuerza de sus tiros de canasta. El artículo continuó mencionando que sin piernas ágiles y movimientos hábiles los jugadores serían mucho menos efectivos. El escritor lo llamó el secreto oculto. Cuando se mencionó eso, pensé en mí mismo y en cómo solo me había concentrado en mis brazos. De mis piernas, simplemente me inspiró. Izuku dijo con una pequeña dosis de vergüenza. Rumi se rió afablemente mientras le tiraba el pelo. Está bien, la inspiración puede venir de cualquier parte, haz lo que funcione para ti. Siempre que tengas una imagen clara en mente, debería estar bien.
Pidió el fin de su descanso y se puso de pie de un salto una vez que Izuku estuvo despierto y su atención en ella. Ella comenzó su pelea de nuevo. Izuku cargó primero con un puño por su hombro, ella lo esquivó y fue a barrer sus piernas. Saltó por encima del movimiento y apuntó con una patada lateral a sus costillas. Miruko levantó la guardia y recibió el golpe. En el momento en que conectó, agarró su pierna y lo lanzó con gran fuerza. Ella lo vio girar en el aire y saltar del techo directamente hacia ella. Una sonrisa apareció en su rostro cuando lo pateó en la espalda y lo derribó. Algo en sus combates la energizó, se alegró mucho cuando él no bajó la guardia y rodó hacia adelante para esperar su próximo movimiento. Miruko levantó una mano y lo detuvo, sin embargo, creía que había mejorado lo suficiente al sostener y activar su full cowl. Por el momento ella le dijo que hasta que se indicara lo contrario, o le causaba dolor mantener su límite elevado al 7% máximo. Necesitas acostumbrarte a un poco de dolor. Antes, cuando te rompías los huesos, el dolor era tan repentino y extenso que realmente no lo sentías. Los héroes no siempre pueden elegir cuánto tiempo o cuánto deben hacer algo. Podría ocurrir un desastre mayor, y debes luchar o rescatar a personas durante 2 días seguidos sin comida, agua ni sueño. Incluso si no es bonito, debe ser lo más funcional posible durante el mayor tiempo posible. Ella explicó que no solo lo ayudaría a controlar el 7%, sino que también debería ayudarlo a aumentar su límite general. Su mejora en la velocidad fue impresionante para un aumento tan pequeño. Al final de su estudio de trabajo, Rumi había decidido que quería ver a Izuku alcanzar el 10. Si él podría controlarlo o no sería un asunto diferente, pero ella quería que él pudiera manejar esa cantidad de poder aunque solo fuera brevemente. El combate comenzó en serio de nuevo con el aumento de velocidad. Ella esquivó y contrarrestó todo, pero se requirió más esfuerzo. Izuku se acercaba con cada ataque, pero nada podía aterrizar sobre ella. Miruko sonrió levemente y se acercó a Izuku. Cuando él golpeó hacia ella, ella lo esquivó por la espalda. Una pierna se envolvió alrededor de sus piernas y lo derribó mientras otra se cerraba bajo sus axilas y sus manos sujetaban su brazo extendido detrás de su espalda. Golpeó el suelo rápidamente y ella lo dejó girar y relajar el hombro. Ella le hizo un gesto hacia adelante de nuevo. La siguiente pelea terminó casi tan rápido. Intercambiaron algunos golpes antes de que Izuku se extendiera y ella capitalizara con una patada rápida. Cayó de rodillas y Miruko lo agarró por estrangulamiento. Él la agarró del brazo, pero no pudo moverlo ni un centímetro y rápidamente sacó aire. Tarde debería ser suficiente por ahora. Reúnanse y almorzaremos, después de esa otra pequeña sesión antes de limpiar y tomar el tren. Miruko dijo lo que necesitaba y ayudó a Izuku a levantarse. Él le envió una pequeña mirada, pero la alegría detrás de sus ojos dijo que no era serio. Eres despiadado, ¿lo sabías? Todavía me duelen las costillas y sentí como si me salieran las rodillas. Ella solo le dio una sonrisa antes de que su cabeza estuviera bajo su brazo y su cara aplastada contra su pecho. Miruko ignoró la pequeña descarga de un rayo que envió a través de ella y lo arrastró escaleras arriba hasta la cocina. Izuku fue liberada una vez que entraron al cuarto piso. Ella volvió la cabeza hacia la forma silenciosa y risueña de Mari. ¿Qué? Preguntó con la cabeza titulada. Miruko vio una amplia sonrisa en el rostro de su amiga. Nada, Rumi, solo estoy orgulloso de ti. La sonrisa en su rostro era una que Miruko nunca había visto antes en su amiga. Aún no sé lo que eso significa, Mari, tienes que ser más directa. Sabes que no soy tan inteligente como tú, por eso haces la mayor parte del papeleo por mí y yo pateo las cosas. Rumi solo pudo observar mientras Mari continuaba riendo levemente antes de encontrarse atrapada en un abrazo. Es bueno verte tan feliz. Me alegro de que eso sea todo. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi sonreír con tanta honestidad. Miruko estaba más que confundida cuando inclinó la cabeza y miró a su sonriente amiga. Izuku sabía que estaba progresando. El dolor mínimo de su cuerpo a pesar de un uso constante del 7% le decía lo mismo, pero cada vez que Miruko lo derrotaba, le recordaba lo lejos que aún tenía que llegar solo en términos de fuerza. Ella le recordaba a Olmig, su rango podría haber sido solo 7, pero no se sorprendería si ella estuviera en o por encima del nivel de Endeavor. El almuerzo concluyó rápidamente e Izuku se encontró de espaldas una vez más, jadeando por aire. El dolor era mínimo, pero le dio la bienvenida. A su manera, el dolor era como si se le rompiera un hueso tan pronto como lo pasara y aprendiera de él. Algo mejor estaría en su lugar. Había estado tentado más de una vez a usar Black Whip para un ataque sorpresa, pero ella le había dicho que solo usara One for All. Su aliento volvió a cargar contra Miruko antes de detenerse y girar hacia atrás. Se las arregló para proteger el puño dirigido a su rostro. Sin embargo, falló la patada dirigida a la parte inferior de la pierna y con un gancho se le dobló la rodilla y se le rompió la guardia con un rápido uppercut. Su visión se volvió levemente negra y se estrelló contra el suelo de nuevo. Sus lecciones estaban destinadas a mejorarlo, pero Izuku se preguntó más de una vez si disfrutaba derribarlo. ¿Qué es gracioso? Ella cuestionó la risa de Izuku, y él estalló en carcajadas. Pudo jadear antes de levantarse. No fue nada, solo un pensamiento perdido que pasó. Él dijo. Ella se encogió de hombros antes de que una patada barrida fuera dirigida a sus tobillos. Izuku se alejó de un salto, también lo había aprendido. Si se acercaba para contraatacar, ella contraatacaría brutalmente en su pecho. Los pensamientos perdidos pueden matarte en combate. Enfócate al frente, en el momento frente a ti. Ella pudo haber dicho eso, pero en el momento en que lo hizo, sus ojos trazaron un ligero rastro de sudor que se sumergió en el valle de su escote expuesto. Al momento siguiente, el techo lo saludó de nuevo cuando sintió que su mandíbula podría romperse. Estás claramente distraído, bebe un poco de agua y tomaremos un descanso de 5 minutos. Izuku estuvo de acuerdo mientras trataba de apartar los ojos de ella. Nunca antes había experimentado algo así. Su cerebro le decía que estaba mal, pero sus ojos seguían traicionándolo siempre. Había sido consciente de las mujeres de su clase y de su alrededor, pero con Miruko no podía controlar los pensamientos repentinos que normalmente ignoraba. Sabiendo que nada podía surgir de los pensamientos perdidos, los tiró a la basura, pero cada vez que su cuerpo se movía de una manera que tensaba sus músculos, él se retraía. Pensó que estaba siendo discreto con sus intentos de no mirar, pero no tenía forma de estar seguro si Miruko se dio cuenta de que no había dicho nada, y por sus interacciones, ella no parecía diferente. Ese pensamiento lo llevó a One for All. Le había confiado algo que era más que solo él. A Olmig le dijeron la verdad cuando dijo que ya no podía guardárselo para sí mismo. Después del festival deportivo y las visiones, el peso de repente se había vuelto muy real. Había gente que sabía, y podía hablar con él, pero todos sabían sobre One for All de Olmig en su mente. Ellos no podían o no serían capaces de entender su lado. Miruko había sido una parte imparcial de la situación, y desde lo más profundo de su alma, casi como si One for All lo hubiera estado guiando, sabía que podía confiar en ella. Por eso se había sentido casi tan ligero como
una pluma incluso desde que había compartido el peso de su situación con otro. El solo hecho de saber que alguien con quien había compartido su secreto estaba allí y podía hablar con él liberó una gran cantidad de estrés que no sabía que estaba cargando. Sus pensamientos cesaron cuando una toalla golpeó su rostro. Miruko le dijo que su descanso había terminado. Se puso de pie de un salto y encontró su puño con uno de los suyos. Su mano voló y el dolor se disparó hasta su hombro. Fue ignorado a favor de bloquear la patada dirigida a su sien, ya que en cámara lenta, aunque la vio cambiar de rumbo y aterrizar directamente en sus costillas desprotegidas. El dolor estalló y su aire fue expulsado, pero Izuku mantuvo los ojos abiertos y siguió su siguiente movimiento. Analizó y predijo dónde atacaría a continuación. Con un giro de su cuerpo esquivó su patada. Un puñetazo se lanzó hacia adelante, pero ella lo desvió, y él encontró su otra mano envuelta alrededor de su rostro. Una vez más el techo lo saludó cuando Miruko se inclinó sobre él. Eso será todo por hoy, limpia y luego prepárate. Tomaremos un tren a Osu y luego comenzaremos nuestra búsqueda una vez allí. Deberíamos ponernos allí alrededor de la noche. Estadísticamente es cuando ocurren los crímenes más atroces. El asesino de héroes también es conocido por atacar a la mayoría solo de noche. Izuku la reconoció antes de gruñir y darse la vuelta para levantarse. Con el recordatorio de cuál era su tarea del día, se lavó rápidamente y su mente se dirigió a Ida. Izuku sabía en el fondo que la razón por la que había elegido su lugar de estudio de trabajo era porque era la última ubicación conocida del asesino de héroes que había atacado a su hermano. La idea no le cayó bien, pero no había escuchado nada a través del chat grupal de la clase que sugiriera que algo andaba mal. Mientras se secaba el cabello, reflexionó, por lo que había reunido, su tiempo con Miruko era muy diferente al de sus compañeros de clase. Es cierto que estaba haciendo pequeñas tareas domésticas como ellos, pero eso parecía ser todo lo que hacían sus compañeros de clase. Incluso escuchó a Yaoyorozu quejarse de su tiempo. Estaba programada para ser filmada en un comercial de televisión. Aparentemente, Unabami solo la había elegido porque era una mujer joven y hermosa. Algunos otros habían salido a patrullar, pero todos habían sido designados como observadores completos. Kirishima había recogido basura, pero nadie había sido puesto a cargo, ni se le había dicho que actuara como él, temiendo que pudiera molestarlos. Había permanecido en silencio y dijo que su experiencia era prácticamente la misma. Sabía que era diferente, especialmente porque Gran Torino también estaba allí. La otra cosa que dedujo fue que el único que realmente recibió algún tipo de entrenamiento como él era Uraraka de Goliath. Sin embargo, esa era específicamente la razón por la que había elegido su agencia. Sentía que le faltaban habilidades de combate en artes marciales y quería una nueva perspectiva. Estaba halagado de que Miruko estuviera haciendo tanto más por él, pero también racionalizó que ella parecía ser la única que no lo trataba como a un niño. Comprendió que eran de primer año y aún jóvenes en comparación con algunos de los profesionales, pero todos los demás estaban siendo tratados como niños. Sin embargo, Miruko le había dicho que ya se había encontrado con villanos y que se había endurecido por ello. Ella le dijo que lo único que le quedaba para trabajar era su habilidad y confianza en sí mismo. Nada sería inmediato, pero Izuku también sintió que estaba mejorando constantemente en esa área. Con la forma en que lo trataba como una persona igual y no menor, Izuku descubrió que tartamudeaba mucho menos. También habló más alto y con más claridad. Lo que también lo sorprendió fue lo mucho más alto que se sentía con solo estar de pie. Nada había cambiado físicamente, pero se sentía como una persona nueva. Miruko le había dicho y le había recordado varias veces que era terriblemente fuerte para alguien de su edad, y estaba empezando a creer en sus palabras. Todavía estaba inquieto por lo que estaban a punto de emprender, pero cambió rápidamente una vez que estuvo disfrazado. Ya no era Izuku, era de Kiru y tenía que estar a la altura de su nombre. Un roce en la parte de atrás de su cuello le recordó su máscara rota y perdida. A su manera ya era nostálgico de Izuku. Se sentía como si hubiera dejado otra parte de su confianza en Olmig atrás y estuviera avanzando como su propia persona. Rápidamente llegó al primer piso y fue recibido por Miruko y Gran Torino completamente disfrazados y listos para partir. Sin embargo, Izuku aún no había visto a Gran Torino en otra cosa que no fuera su disfraz. Tenía un pensamiento ocioso sobre cuántos tenía o si siempre usaba el mismo. Miruko se dirigió a ambos y descartó el pensamiento. El paseo hasta la estación de tren estuvo acompañado por bastantes personas señalando y susurrando, pero él no le prestó atención. En el improbable caso de que estuvieran separados, los tres habían intercambiado números de contacto e Izuku se encendió ligeramente en rojo. Ante eso abordó el tren sin problemas y estuvo callado durante la mayor parte del viaje mientras pensaba en su objetivo. Cuando casi habían llegado a su destino, se escuchó un chillido y una bestia se estrelló repentinamente contra el tren. Miruko fue la primera en actuar al ver a la criatura frente a ella y la pateó mucho más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera visto. Salió volando del tren. El vagón de pasajeros se había detenido y rápidamente revisó al héroe que la bestia había traído. Mientras lo hacía, Gran Torino lo perseguía. Una vez que el héroe fue controlado, su mirada se encontró con la de él. Vamos, lo que sea que esté pasando será valioso para ti. Toma todo, ya te lo he enseñado y úsalo ahora. A menos que se indique lo contrario, estás actuando en mi nombre y tienes plena autoridad para usar tu Kirk según sea necesario. Ella saltó fuera del agujero rápidamente, y él la persiguió a su máximo 7%, sin dudarlo. La vista frente a él era una ciudad en llamas cuando escuchó los chillidos de múltiples bestias. Esa cosa se llama Nomu, no sé si es un hermano del que encontré, o algo más. El Deus estaba destinado a acabar con Olmig y tenía múltiples Quirks. Solo digo eso con el conocimiento que me hace pensar en All for One. Podría ser el verdadero líder detrás de la Liga de Villanos. Izuku pasó la información lo mejor que pudo desde detrás de Miruko. Ella lo reconoció mientras perseguían chillidos. Gran Torino había desaparecido en otro lugar, y de repente se enfrentaron a dos Nomu diferentes frente a ellos. Izuku dio un ligero paso atrás antes de acercarse al lado de Miruko. Cada uno de ellos cargó contra uno, usó un método de golpear y correr para tener una idea de los quirks que podría tener. Parecía usar la misma hiperregeneración que la que vio pelear Olmig, pero también tenía algún tipo de aumento muscular o de poder. La bestia era bastante lenta y la esquivó con facilidad mientras pensaba en cómo detenerla. Estas cosas aún son humanas, de Kim. Quería decir que sí y creer que había una forma de salvarlos. El mundo que lo rodeaba no siempre era tan limpio o agradable, sin embargo, lo sabía por experiencia cuando se trataba de vida o muerte. Un héroe no siempre podía capturar a un villano. No, no lo son, por lo que recuerdo han perdido el pensamiento y alguien más debe darles una orden. En el momento en que dijo que Miruko saltó hacia adelante y ambos Nomu tenían el cráneo y el cerebro aplastados. Regeneración o no dejaron de moverse y no volvieron a levantarse. Vio a Miruko levantar su pie y darle un ligero olfateo. Ella reprimió una mordaza y sus oídos se enderezaron. Uf, eso apesta. Tenemos que seguir moviéndonos. Podría haber más y otras personas necesitarán nuestra ayuda. Izuku la siguió sin decir una palabra, disparó algunos zarcillos de Black Whip dentro de su límite y los usó para quitar los escombros del área y ayudar a las personas que estaban atrapadas. Se acercaron a otro grupo de Nomu e Izuku escuchó por casualidad a un héroe llamando a Ida. Él estaba muy concentrado en eso y de repente el pavor lo golpeó profundamente en su estómago. Miruko, ¿confías en mí?
Izuku habló mucho más claramente que nunca antes. Ella se volvió hacia él con una inclinación y se detuvo por un momento. Después de todo lo que me ha confiado, no debería tener que preguntar. Ella asintió no verbalmente e Izuku se disparó. Te enviaré una dirección para traer tantos héroes como puedas para respaldar una vez que hayas limpiado la situación por aquí. Izuku no procesó el hecho de que le había ordenado a Miruko antes de que ella se perdiera de vista. Deseó estar equivocado, pero siguió sus lecciones y confió en sus instintos. Izuku atravesó callejones y esquinas oscuras siguiendo todo lo que sabía sobre los ataques del asesino de héroes.